Muy buenos días, amada iglesia. La paz y la misericordia de nuestro Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Antes de iniciar con nuestro sermón dominical de hoy, quiero pedirles que me acompañen en oración y clamemos al Señor por sabiduría. Amado Dios, Rey soberano y eterno, tuya es la gloria y tuya es la honra. Padre, hoy en tu día te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, Señor, y nos rendimos ante ti. Nos rendimos ante tu presencia, Señor, con un corazón contrito y humillado, esperanzado en que tú, Señor, a través de tu palabra, nos alimentas, nos guías, nos cambias y nos perfeccionas. Hoy te suplicamos, Padre, que nos des la sabiduría necesaria, la inteligencia para entender tu palabra y aplicarla correctamente en nuestras vidas. Que podamos, Señor, ser obedientes a ti y a tu palabra y que tu Espíritu Santo nos redarguya, nos corrija, nos exhorte y nos instruya con tu palabra, Señor. Que tu palabra hoy y siempre esté en nuestra mente y nos lleve a obedecerte y a morir a nuestro pecado. Que tú nos des la fortaleza, Señor, para no caer ante la tentación. Que tu voluntad sea hecha en nosotros por encima de la nuestra. Hoy te damos gracias y te imploramos que hables a nuestros corazones y seas tú ayudándonos a ser perfeccionados. Gracias, amado Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, después de terminar con esa serie que llevamos sobre Santiago, sobre la epístola de Santiago, en la cual fuimos enseñados y aprendimos bastante por medio de las exhortaciones hechas por Jacobo, precisamente para instruirnos a vivir una vida como verdaderos creyentes. Ahora entraremos a ser enseñados por el apóstol Pablo. Hoy estaremos dando inicio a una nueva serie y hemos decidido entrar a estudiar la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Hoy estamos haciendo la introducción a la epístola a los Efesios, y ese es el título que le he colocado a nuestro sermón. Hoy estaremos mirando de manera general y amplia todo lo que enseña la epístola a los Efesios para luego exponerla versículo a versículo cada vez que nos toque predicar. Y la epístola a los Efesios tiene el propósito de que nosotros seamos una iglesia que se conforme a vivir en el Evangelio. Una iglesia que entiende ese Evangelio que da toda la gloria a Dios y no a los hombres. Y de esta forma mostremos y prediquemos a Cristo en nuestras vidas y como iglesia. Que podamos vivir de una manera no solo personal como la enseñó Jacobo, sino ahora que podamos vivir realmente como una iglesia que conforma el cuerpo de Cristo. Ese es el propósito que estaremos llevando a cabo a través de toda la carta, mostrar cómo debe ser nuestra vida como cuerpo de Cristo, amándonos y orando los unos por los otros para que nuestra misión y nuestra labor muestre a Cristo no solo cuando estamos aquí en la iglesia, sino en todo lugar en donde estamos y en todo ámbito de nuestras vidas. Por eso hoy estaremos exponiendo esta epístola en general, o haciendo la introducción a esta epístola, tocando 3 puntos, en donde hablaremos en el primer punto sobre el autor y la audiencia de la epístola a los Efesios,
En el segundo punto estaremos mirando todo el contexto de esta epístola para que se nos haga más fácil entender lo que está enseñando el apóstol Pablo. Y por último miraremos el tema principal y la división de toda la epístola de los Efesios. Y esperamos abarcar hoy de manera general todo lo enseñado por la epístola, sabiendo que esta es solo la introducción y que será expuesta versículo a versículo en los demás sermones. Por eso quiero iniciar rápidamente con nuestro primer punto, que es el autor y la audiencia de la epístola a los Efesios. Y es que al estudiar la epístola a los Efesios debemos conocer al autor. Debemos conocer quién escribe la carta para saber el propósito y la forma en que la está escribiendo. Y por la misericordia del Señor y por su gran amor, en los dos últimos sermones de nuestro hermano Vincent, ha expuesto precisamente quién es el apóstol Pablo, que es el autor de este libro, de esta epístola. Y ante todo, lo que más se conoce del apóstol Pablo es precisamente su conversión. Pero cuando nosotros nos preguntamos quién fue el apóstol Pablo, debemos tener claro que fue conocido primeramente por su nombre hebreo como Saulo, quien llegó a ser un gran influyente del Sanedrín, un hombre que tenía un poderío tan grande que perseguía a los creyentes, incluso tenía cartas para apresar y condenarlos. Tanto fue la persecución que tuvo Pablo y tanto fue ese anhelo por perseguir y acabar con el cristianismo, que podemos ver cómo su conversión no fue algo que iba más allá de una conversión normal. Pues vemos cómo el mismo Señor Jesucristo se le aparece y le habla, mostrándole el error que cometía al perseguir a sus discípulos. Y esto lo podemos o lo encontramos en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Vamos a estar buscando en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 6. Les pido por favor, a medida que lo vaya encontrando, si puede, se coloca en pie. Leo para ustedes capítulo 9 del libro de los Hechos, versículos del 1 al 6, donde se nos dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Este Saulo, quien después fue llamado por su nombre griego Pablo o Paulo, era la traducción,
Se puede traducir como Pablo, como Paulo, pero ambos significan pequeño. Después de haber sido un gran líder, ahora es llamado como el pequeño. El Señor demuestra su poder y hace que este hombre altivo se vuelva un hombre humilde. Este hombre, quien llegó a ser un gran instrumento en las manos del Señor, como se le había prometido, al punto de ser un gran plantador de iglesia. El apóstol Pablo se conoce como uno de los más grandes plantadores de iglesias, además de ser uno de los más grandes escritores del Nuevo Testamento, ya que podemos ver que hay un aproximado de 13 libros del Nuevo Testamento escritos por el apóstol. Y dentro de estos libros que él escribió encontramos la epístola a los Efesios, la cual escribió estando el apóstol Pablo preso por primera vez en Roma. No estaba disfrutando de unas vacaciones en la playa, estaba precisamente preso por ser uno de los predicadores del Evangelio. Después de haber estado 6 años él mismo plantando la iglesia de Éfeso. Él duró 6 años en Éfeso predicando el Evangelio. Se conoce que hubo una gran conversión y la iglesia creció y llegó a ser una de las más grandes iglesias de toda Asia Menor. Y el apóstol Pablo duró un tiempo en Éfeso en el cual llegó a mostrar quién era el Espíritu Santo y llegó a mostrar la fe que debía tener la iglesia de Cristo. Esto lo podemos ver en Hechos, capítulo 19, versículos del 1 al 7. Libro de Hechos, capítulo 19, versículos del 1 al 7 dice: Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y aquí podemos ver cómo el apóstol Pablo, al llegar a Éfeso, les enseña y los instruye al pueblo, a este pueblo en cuanto a la existencia del Espíritu Santo, y los lleva a que tengan esa comunión. Y aunque hay algunos historiadores que llegan a decir que esta epístola a los Efesios no fue escrita directamente a la iglesia de Éfeso, hay quienes llegan a decir que esta epístola fue escrita para todas las iglesias, no solo para la de Éfeso. Esto debido a que la parte final del versículo 1 de Efesios capítulo 1, donde dice que están en Éfeso, no aparece en muchos de los escritos antiguos.
Pero vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 1. Dice Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Es aquí donde no aparece esa parte que dice que están en Éfeso. Esa parte final, que es la única en la cual se menciona a los receptores de la carta, es la única en donde se menciona que fue escrita a la iglesia de Éfeso, no aparece en muchos escritos antiguos. Y esto ya que digan que no fue escrita para la iglesia de Éfeso. Sin embargo, podemos notar en todos los escritos de esta carta la enseñanza y la corrección que el apóstol Pablo hace precisamente a la iglesia de Éfeso. Y vemos cómo esta epístola empieza con todas las descripciones de una carta de la época de Pablo. Y aunque hay mucha diferencia con nuestra manera de escribir una carta hoy, sí podemos ver que era de autoría del apóstol Pablo, pues se identifica inicialmente y al mismo tiempo tenemos la certeza, no solo porque aparece aquí que era dirigida a la iglesia de Éfeso, sino por todo lo que enseña que estaba dirigida a la iglesia. En la época en que fue escrita esta epístola, lo primero que se hacía era identificarse el autor. El autor decía quién era y qué hacía y por qué escribía. Es lo que vemos acá. El apóstol Pablo se identifica como Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y si nosotros vemos que él sigue diciendo a los santos y fieles, Cristo Jesús, omitamos la parte donde dice que están en Éfeso. Sin embargo, así podemos darnos cuenta que fue escrito a una iglesia, que fue escrito para la iglesia y que incluso a nosotros hoy nos ayuda a ser una verdadera iglesia de Cristo. El apóstol Pablo se identifica y muestra con total claridad el propósito de su carta y por qué la escribe. Pero para entender mucho más debemos conocer el contexto en el cual se encuentra la ciudad de Éfeso para poder decir que esta epístola fue escrita a ellos. Y ese es el segundo punto que voy a estar tratando. El contexto de la epístola a los Efesios. Y es que cuando hablamos de la epístola de Pablo a los Efesios, debemos tener conocimiento de la población de Éfeso, de la cultura y de las personas, con el propósito de que podamos entender lo que está diciendo el apóstol en la carta, con el propósito de que veamos y aprendamos de todas las situaciones que vivían ellos. Por tanto, entonces debemos entender o empezar a decir que la ciudad de Éfeso era una de las provincias más grandes que se conocía en el Asia Menor. Esta región que se conocía como Asia Menor es lo que hoy se conoce como Turquía. Y para ser más específicos, Éfeso era una de las 12 ciudades de este territorio que se conocía como Jonás, siendo Éfeso a la vez el epicentro de la adoración a los dioses griegos y romanos. Éfeso era esa ciudad en donde, por ser una gran ciudad de comercio, una ciudad que tenía un comercio activo y donde se hacía todo tipo de negocios, llegaba gente de todo tipo y de diferentes culturas y de diferentes creencias religiosas. Por eso en Éfeso encontramos que había
una adoración a más de 50 dioses. Podríamos decir que era una ciudad totalmente idólatra. Ellos adoraban más de 50 dioses. No había límites para decirle a una persona, puedes adorar a este porque ya tú adoras a aquel, sino que al contrario, podían adorarlos a todos. Sin embargo, había una diosa a la cual ellos le rendían más honor que a cualquier otro, y era a Diana de los Efesios. Esta era la diosa de la fertilidad y de la protección. Miren cómo va mostrando quiénes eran el pueblo de Éfeso. Tanto era su adoración a Diana de los Efesios que le hicieron un templo tan grande y tan hermoso que fue conocido como una de las maravillas del mundo antiguo. Este pueblo adoraba a su diosa Diana al punto de tenerla como algo visible al mundo. Pero a pesar de toda su adoración, de todos sus sacrificios a los dioses en los que ellos creían, todavía sentían que no era suficiente, que no podían ser protegidos de la oscuridad y del mundo espiritual. Miren, tenían 50 dioses a los cuales adoraban, tenían esta diosa Diana que era para ellos la más poderosa, sin embargo sentían todavía temor por la oscuridad, por el mundo espiritual. No tenían esa confianza que tenemos nosotros como creyentes en el único Dios verdadero. Y aunque en Éfeso había una pequeña comunidad judía, una comunidad que adoraba al Dios verdadero, al Dios del Antiguo Testamento, a Dios Padre, y que no adoraba a los 50 dioses que ellos adoraban, ni adoraba a la diosa Diana, ni le rendían culto, ni nada por el estilo. Entonces este pequeño grupo era tenido como los intolerantes, como los que no compartían con ellos nada porque no compartían sus creencias y sus sacrificios. Eran separados. Los creyentes en Dios eran apartados. Pero cuando el apóstol Pablo fue usado por Dios para ir a Éfeso, quien duró un aproximado de 6 años predicando la palabra de Dios, lo que llevó a que estos hombres y mujeres de Éfeso conocieran a nuestro amado Señor Jesús. Al conocer a Cristo, ya disminuyó la compra de los templos, de las imitaciones de templo a la diosa Diana, disminuye la compra de imágenes de sus dioses y empieza, por decirlo así, la competencia. Los grandes artesanos que hacían las imágenes de la diosa Diana y del templo para los peregrinajes que hacían a la adoración, estaban viendo que su negocio había menguado, su negocio había perdido esa rentabilidad y hubo un gran disturbio, tanto así que que Lucas, el médico, en Hechos 19, del 23 al 29, nos dice que el disturbio no fue pequeño. Acompáñenme, por favor, Hechos capítulo 19, versículos del 23 al 29. Dice Hechos 19 del 23 al 29. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana,
daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. En este texto podemos ver cómo Lucas nos dice que hubo un disturbio no pequeño acerca del camino. Y en nuestra versión Reina Varela encontramos que este camino aparece con la C en mayúscula. Podemos mirar y darnos cuenta que está haciendo referencia al camino con C mayúscula. Esto porque estamos en el camino de Cristo. Está hablando no de cualquier camino, está mostrando a que el camino que está predicando Pablo es Cristo. Está predicando el Evangelio. Entonces, podemos ver que Demetrio, el platero, como dice Lucas, había empezado una batalla contra los cristianos. Había empezado a iniciar esa revuelta en oposición a la iglesia de Cristo. Sin embargo, a pesar de que Éfeso era una de las ciudades más grandes, a pesar de que el revuelto que se había dado era grande, debía contar con muchas personas y no eran muchos los creyentes en el Señor. Podemos ver que la iglesia no fue eliminada. La iglesia fue guardada por Cristo y podemos entender el cumplimiento de Mateo capítulo 16, versículo 18, donde nuestro Señor Jesucristo dice, busquemos por favor Mateo capítulo 16, versículo 18, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vuelvo y repito, la iglesia seguía creciendo, seguía en pie, no había sido destruida por estos que se habían hecho o declarado enemigos. A pesar de la batalla que empezó Demetrio y todos los que hacían estas figuras, el Señor siguió preservando su iglesia. Y aunque muchos habían llegado a su fe en Cristo, aún seguían con sus viejas creencias, aún seguían pues haciendo sacrificios y teniendo sus creencias en sus dioses anteriores. No se habían alejado en su totalidad de sus creencias antiguas. Y esto es lo que lleva a que el apóstol Pablo les escriba esta epístola, les envíe esta carta para que su vida como iglesia de Cristo sea realmente en obediencia a la palabra, sea dedicada y enseñada a alabar al Dios verdadero únicamente.
todo lo que ellos podían ver de cómo Dios había actuado según las enseñanzas que habían recibido, ahora debían ponerlo en práctica, debían vivirlo y dejar todas sus antiguas creencias. Debían realmente morir a todo lo que tenían en mente anteriormente, puesto que el Señor les había dado vida y vida en abundancia, o como dice el apóstol Pablo en esta epístola y que estaremos exponiendo también, donde les dice que Dios les había dado vida cuando ellos estaban muertos en delitos y pecados. Es por eso que al momento en que el apóstol Pablo se entera de la situación en la que están viviendo estos hermanos en la iglesia de Éfeso, les escribe de una manera clara y con urgencia. Esta carta fue una carta urgente con el propósito de mostrarles el verdadero evangelio de Cristo y cómo debían vivir como iglesia de Cristo, a enseñarles, a instruirlos en que debían estar totalmente sumisos a la voluntad de Dios, para lo cual les recuerda que por la obra de Cristo son perdonados todos sus pecados. Por la gracia majestuosa de Dios, ellos ahora, siendo enemigos de Dios, son traídos como. Y ese es uno de los temas que estaremos exponiendo a medida que avancemos en esta epístola. Pero quiero entrar en el tercer y último tema, en el tercer y último punto, que es el tema y la división de la epístola a los Efesios. Y es que podemos ver que el tema central de toda esta epístola es la iglesia en el plan de Dios y su unión con Cristo. Ese es el tema central de toda la epístola. La iglesia en el plan de Dios y su unión con Cristo. Ese es el tema que está enseñándole el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso y a nosotros como iglesia de Cristo. Sin embargo, este tema el apóstol Pablo lo divide a través de la carta y lo expone en dos grandes partes. La primera parte que expone el apóstol Pablo son los capítulos 1 al 3, en el cual trata como asunto principal el secreto de Dios, ese secreto revelado en la obra de Cristo. Ese plan secreto que Dios había establecido realizar en Cristo. Eso es lo que va a enseñar en la primera parte. Incluso hay quienes dicen que lo que enseña en los primeros 3 capítulos es el Evangelio. Y es cierto. Es una manera de recordar el Evangelio día a día. Cosa que es fundamental que nosotros tengamos constantemente en nuestra cabeza. Este plan que consistía en todas las cosas que Cristo hacía, hizo y hace por nosotros. Esto que se da en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, como lo dice el apóstol Pablo, tanto en las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra, enseñando claramente el Evangelio y revelándole a la iglesia en dónde está su fe, cómo debe ser su manera de vivir ahora que vive en el Evangelio. Esto lo encontramos que es la primera enseñanza que nos da en Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 10. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 10 nos dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispersión del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Y con este texto que empieza el apóstol Pablo a mostrar el Evangelio y a la vez a dar a conocer las bendiciones que hemos recibido por la obra del Señor Jesucristo. Pero cuando habla de reunir todas las cosas, nos lleva a ver a que son reunidas en la iglesia. Esa iglesia en donde hemos sido reunidos para dar a conocer y crecer en el conocimiento de esas buenas noticias de salvación, y también nos muestra el elemento más importante de toda su enseñanza, que es el ministerio de Cristo. Y además nos hace ver la inclusión de los gentiles en el plan de Dios y como pueblo escogido de Dios. Y los gentiles, quienes eran rechazados por el pueblo de Israel, o eran tenidos como inferiores, precisamente porque el pueblo de Israel era conocido como el pueblo escogido de Dios. Y decían que nosotros, los que no habíamos nacido en el pueblo de Israel, no podíamos llegar a ser pueblo de Dios. Sin darse cuenta y sin entender que Israel fue el pueblo escogido por Dios, por medio del cual nacería Cristo. Pero el pueblo escogido de Dios para salvación es su iglesia. Y el apóstol Pablo nos hace ver y nos deja ver ese gran misterio que había estado cegando a los israelitas y que no les permitía compartir con el pueblo que no era Israel. Esto podemos también verlo y lo estaremos exponiendo en Efesios capítulo 3, versículos del 3 al 6, donde nos dice, Efesios capítulo 3, versículos del 3 al 6, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces aquí hace ver al pueblo de Éfeso, de Asia Menor, ellos también hacen parte del cuerpo de Cristo. Que ellos también son hijos de Dios y los lleva a que dejen de creerse inferiores y de creer que no podían adorar realmente al verdadero Dios.
Es una enseñanza que estaremos ampliando, pero que debe darnos a nosotros esa seguridad y esa certeza de ser hijos de Dios y de vivir como verdaderos creyentes, como verdaderos miembros del cuerpo de Cristo. Ya no existe esa diferencia entre judíos y gentiles. Todos los escogidos de Dios, tanto judíos como gentiles, que pertenecemos a la iglesia de Cristo, hacemos parte de ese cuerpo de Cristo, del cual también nos hablará el apóstol Pablo en su epístola. Pues hemos pasado de muerte a vida. Y hemos pasado de muerte a vida por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. No por ser nacidos en Israel o por no serlo, sino por la obra de Cristo, es que somos hoy parte del cuerpo de Cristo. Y estas buenas noticias que nos está o que nos dará el apóstol Pablo en toda su epístola es el misterio que debemos tener claro y que el Señor nos ayude a entenderlo para que vivamos realmente en esas buenas nuevas, esas buenas noticias que es el Evangelio. Eso es lo que enseña en los primeros 3 capítulos. Luego en la segunda mitad, del capítulo 4 al capítulo 6, nos sigue instruyendo sobre la nueva vida en Cristo. Esa nueva vida que debe tener todo creyente, todo seguidor de Cristo, ahora que es parte del cuerpo de Cristo. Pues todo aquel que ha sido regenerado debe mostrar a Cristo en todo lo que hace. Debe mostrar a Cristo en su actuar, en su vida. En todo momento debe dar a conocer a Cristo. Tanto en sus relaciones familiares como en sus relaciones laborales y en sus relaciones sociales. El apóstol Pablo instruye del capítulo 4 al capítulo 6 cómo debe ser nuestra vida ahora que hacemos parte de la iglesia. Y le recuerda la importancia de vivir sumisos a la palabra de Dios. La importancia que tiene la palabra de Dios en la vida de la iglesia. Y esto lo hace a través del lenguaje militar. El apóstol Pablo hace esa comparación entre la vida del creyente, la dura que usaban los soldados del ejército de la época. Haciendo ese paralelo para que veamos la nueva vestidura que tenemos como hijos de Dios. Y todo eso en el Evangelio. Todo eso en la predicación del Evangelio. Además de mostrarnos que debemos conocer la enseñanza bíblica para poder vivir con esa armadura que Él está o que Él nos va a enseñar en su epístola. Siendo siempre guiados por el Espíritu Santo. Si somos guiados por el Espíritu Santo, si somos llenos del Espíritu Santo, es porque somos llenos de su palabra. Por eso entonces debemos siempre velar y orar, como nos manda el apóstol Pablo en esta epístola, para que vivamos siempre sometidos a Dios y podamos enfrentar la tentación diciéndole no, diciendo no ante la tentación, pues somos llenos de la palabra. Y esto el apóstol Pablo lo enseña basado en las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 26, versículo 41. Acompáñenme por favor. Mateo capítulo 26, versículo 41, donde el Señor nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero débil. Entonces ahora el apóstol Pablo, citando estas palabras, le agrega, les dice
a la iglesia, o le pide a la iglesia que ore por la expansión del evangelio, que ore por aquellos que predican el evangelio, que oren en la fe y en especial por los que llevan el mensaje de Dios a todas partes. Él dice que oren por él y por los que predican el evangelio para que el Señor les dé ese de nuevo al momento de predicar. Y es lo que nos dice en Efesios capítulo 6, versículos del 18 al 19, donde dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren por toda la iglesia y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Entonces, el Pablo nos manda a orar para que el Evangelio sea llevado a todas las personas. El apóstol está mostrando la importancia primero de que como iglesia oremos unidos con un mismo propósito. Y que el propósito fundamental es orar para que el Señor nos dé a conocer, nos dé ese denuedo de conocer lo que enseña la palabra de Dios y poder enseñarla. Ya como conclusión, solo quiero decir que al igual que el apóstol le escribe a la iglesia de Éfeso que oren para que la palabra del Señor sea conocida y sea predicada con denuedo. Así hoy yo les pido a ustedes, mis hermanos, que oremos los unos por los otros y en especial que oremos por los que predican el Evangelio. Así como Jacobo nos mandó a orar los unos por los otros, el apóstol nos manda a orar también los unos por los otros y en especial por los que predican. Además de enseñarnos cómo vivir una vida como iglesia. Una vida como iglesia que basa su vida en el Evangelio y muestra a Cristo en todos los ámbitos de su vida. Entonces, como creyentes, roguemos al Señor que nos instruya y que nos exhorte y nos haga entender todo lo que el apóstol Pablo quiere enseñar en esta epístola para que nuestra vida como iglesia sea cada vez mejor. Ahora, a los no creyentes que escucharon este sermón hoy, quiero invitarlos a que se den cuenta que para ser parte del cuerpo de Cristo hay que ser un regenerado. Por eso hoy te invito a que te arrepientas de todos tus pecados, confieses tus pecados a Cristo y corras a Él en arrepentimiento y fe. No hay un mensaje en toda la Escritura que no lleve al incrédulo a creer que solo en Cristo hay salvación. El Señor nos ayude a vivir una vida como una verdadera iglesia que exalta y glorifica al Señor en todo. Demos gracias al Señor, oremos. Amantísimo Padre, Señor Todopoderoso, hoy te damos gracias por todo tu obrar en nuestras vidas. Hoy te damos gracias, Señor, porque a ti te ha placido darnos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. A ti te ha placido que hoy nos podamos congregar como iglesia, a alabarte y a glorificarte a ti. Te imploramos, Señor, que nos perdones por todos los pecados que hemos cometido, que nos perdones porque constantemente contradecimos tus mandatos, desobedecemos tu palabra.
Y hoy, como iglesia, Señor, unidos, con un solo deseo, te imploramos que nos ayudes a vivir como verdaderos creyentes. Que podamos, Señor, mostrar a Cristo y predicar el Evangelio, no solo con nuestras palabras, sino con nuestras vidas. Que en todo cuanto hagamos, seamos guiados por ti y tú seas nuestro Rey y Señor. Gracias, amado Dios, por todo tu amor, por toda tu misericordia y bondad. Y que seas tú llevándonos a través de esta epístola a conocerte más y más y a ser más obedientes a ti. Hoy te agradecemos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga y les guarde, mis hermanos.